El prefecto de la gobernadora, somos sus súbditos, en el buen sentido, No tanto. en el buen sentido de la palabra. Bueno. Bien, bueno, en primer lugar, gracias a todos ustedes. Ser cristiano es vivir acción de gracias, ser eucarísticos, y esa gratitud que celebramos alrededor del altar, también celebramos aquí. Y entre muchas otras cosas, sentimientos, reflexiones, gratitud a Dios, al Santo Padre, por esa gran confianza que está poniendo en mi persona. A los obispos del Perú, Monseñor Miguel, muchas gracias por sus palabras. Señor Nuncio, gracias por acompañarnos. Mis hermanos obispos, pues que me han soportado, enseñado mucho y con quienes hemos caminado unidos durante un poco más de 8 años ahora. Con un poco de paciencia de parte de ustedes, sin repetir toda la biografía, doy algún detalle más. Cuando yo tenía 5 años, no sé si sabía dónde estaba Perú o no, pero yo tenía un tío que trabajaba acá y me regaló, la tía, en realidad, un chullo, de esos que en la tierra de Apurímac se llevan ahí por la sierra, de todos los colores y todo eso. Y mi formación peruana empezó desde una edad muy tierna. Bueno, después pasaron los años y como Monseñor Miguel ha contado, desde el año 1985, no seguido, pero siempre he estado pues muy presente, en primer lugar por la misión de los agustinos en Chulucanas y después pues en varios lugares. Y siempre lo he considerado y siempre lo voy a considerar como uno de los regalos más grandes que el Señor me ha dado, sinceramente. Ayer sí se cumplen 10 años de la elección del Papa Francisco. Yo conocía a Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires en su momento. Como yo era general de los agustinos, lo había encontrado varias veces. Y cuando fue elegido, yo dije a algunos hermanos míos, bueno, eso está muy bien y gracias a Dios yo nunca voy a ser obispo. No les voy a contar la razón. Pero digamos que no todos los encuentros con el cardenal Bergoglio eran siempre de acuerdo, digamos, entre los dos, de mutuo acuerdo. Meses después lo invité a presidir la misa de apertura del capítulo general de los agustinos, 28 de agosto de 2013. Todos me dijeron, el Papa nunca ha hecho esto, no va a aceptar. Aceptó y presidió la misa en la iglesia de San Agustín, donde está la tumba de Santa Mónica, y él, como cuando iba a visitar Roma, siempre pasaba por la tumba de Santa Mónica. En esa ocasión, al final de la misa, me dijo, ahora descansa. Y yo, gracias Santo Padre, espero descansar. Me dejó unos meses y después me nombró obispo de Chiclayo. No sé cuándo viene la parte del descanso, pero aquí estamos. Un viaje a un lugar sin mapas oficiales. No había caminos, solo ríos que se perdían en la inmensidad verde de la selva. No había señal, ni electricidad, ni relojes que marcaran la hora, pero sí había algo que cambiaría para siempre el corazón de un hombre. Aquel joven misionero, hoy conocido como el Papa León XIV, emprendió un viaje que no estaba en ningún plan oficial. Un viaje donde no había mapas, pero sí destino. Y en lo más profundo del vicariato de San José del Amazonas, se encontró con una comunidad que nunca había visto un templo de piedra, ni escuchado un órgano, ni participado de una misa solemne en latín. Y sin embargo, su fe brillaba más que cualquier catedral. Ese día, León XIV descubrió algo que, años después, influiría en cada una de sus decisiones como líder de la Iglesia. Hoy te contaré ese momento. Ese instante en el que la fe más pura del mundo le habló, no desde un púlpito, sino desde el corazón de la selva peruana. La misión en el vicariato de San José del Amazonas. Para entender el secreto que León XIV llevó del Perú al Vaticano, hay que subir a una peque-peque y dejar que el río marque el tiempo.
En la Amazonía no se viaja por kilómetros, sino por horas de agua, por la paciencia con la que el bosque abre sus caminos. Allí, en el Vicariato de San José del Amazonas, la fe aprendió a hablar en voz baja y a caminar sobre tablas húmedas. La sede eclesial late en Caballococha, pequeña ciudad de frontera a la que se llega después de seguir el pulso de 4 grandes arterias: el Amazonas, el Napo, el Putumayo y el Yavarí. No es un rincón uniforme. Es un mosaico de pueblos: Quichba, Ticuna, Yagua, Muruí, Secoya, Bora, Ocaina, Maijuna y Arabela, que rezan en su lengua, conservan sus danzas y encienden su esperanza con el mismo gesto con que encienden el fogón. En ese territorio inmenso, la iglesia no es edificio. Es canoa, hamaca, catequista itinerante y una radio de campaña que anuncia que el Padre está por llegar. Robert Prevost había aprendido en Perú que el Evangelio primero se escucha y luego se predica. Llegó como agustino en los años 80 y se quedó décadas enteras entre costa y sierra, hasta ser llamado a pastorear en Chiclayo. Su español tomó acento peruano y su mirada, costumbre de tierra pobre. Ese aprendizaje moldeó al hombre que más tarde el mundo llamaría León XIV. Un pastor formado en tránsito, acostumbrado a compartir mesa con familias que tienen más historias que pan. Cuando una misión amazónica se organiza, no empieza con papeles, empieza con nombres. Un agente pastoral repite en voz alta la lista de comunidades ribereñas para no olvidar a nadie. El caserío en la boca del Napo, el anexo donde la escuela funciona cuando no crece el río, la maloca donde los ancianos guardan la memoria. La jornada inicia de madrugada: cruz al pecho, mochila ligera, medicinas básicas, la Biblia envuelta en plástico para que la lluvia no apague las páginas. En la primera escala, una maestra pide bendición para sus alumnos. En la segunda, una promotora de salud pregunta por suero para las diarreas que trae la creciente. En la tercera, un abuelo yagua cuenta que el bosque enseña despacio y por eso conviene rezar sin prisa. Así, la misa es un círculo estrecho, con niños descalzos y mujeres que acunan. La homilía no se escribe. Se teje con lo que se ha visto río arriba. El vicariato aprendió a sostener la fe con manos laicas. Donde no llega cada semana un sacerdote, llegan catequistas, madres de familia, jóvenes que tocan un tambor y abren con un canto el domingo. La confirmación puede esperar, el consuelo, no. Por eso, cuando el bote atraca, primero se escucha. Quién enfermó, quién partió, quién nació. Después viene el altar, una mesa de madera, un mantel de bordado sencillo y una vasija de barro con agua del mismo río que trae y se lleva la vida. La comunión, en fila breve, la acción de gracias, larga, porque incluye a los ausentes y al bosque que da de comer. En estas tierras la iglesia se hizo con barro y paciencia. La historia local recuerda a misioneros que aprendieron a navegar antes que a mandar, y a obispos que entendieron que su báculo debía servir de remo. No es casual que órdenes con tradición amazónica hayan echado raíces aquí. El estilo es sencillo, fraterno, más cercano a una visita de familia que a una ceremonia. Ese modo de estar, más que de hacer, fue afinando en Prevost una convicción que hoy es brújula: la autoridad se gana cuando el primero en llegar es el que escucha. Desde Roma cuesta imaginar distancias donde una urgencia clínica se mide en 2 mareas y una reunión de comunidad depende de si el cielo deja pasar la luz. Pero ese fue el laboratorio espiritual que marcó al futuro León XIV. Allí vio que la misión necesita menos micrófonos y más oídos, que la liturgia puede florecer bajo un techo de palma, que la doctrina se vuelve palabra viva cuando se pronuncia en la lengua de los pueblos. Y entendió, con una claridad que no se olvida, que el Evangelio no se impone como bandera. Se ofrece como agua fresca al que tiene sed. La Amazonía le enseñó un ritmo y una gramática. La del paso lento, la de la presencia fiel, la de la caridad que no pregunta el origen sino la herida. En ese vicariato, entre ríos y fronteras, aprendió que la iglesia crece por atracción y servicio, no por decreto. Por eso, cuando más tarde suba la escalera de mármol en Roma, llevará en el bolsillo invisible de su sotana el murmullo del bosque y el nombre de los caseríos que una vez pronunció en voz alta para no olvidarlos. Allí, en San José del Amazonas, la misión le regaló su secreto.
Dios camina despacio, pero nunca deja de llegar. El encuentro con una comunidad aislada. El bote de madera cortó el río como un suspiro. Durante horas, solo el rumor del agua y el canto de los insectos. Al amanecer, la bruma se levantó como un velo y apareció el caserío. Casas sobre pilotes, techos de palma, niños descalzos corriendo hacia la orilla. No había campanas, pero el pueblo sabía que la iglesia había llegado. Una cruz de madera asomaba en la proa, envuelta en un pañuelo blanco. Robert descendió con una mochila ligera. Nadie lo anunció. Se presentó simplemente. Soy un hermano que viene a escuchar. Le colgaron al cuello un collar de semillas y lo condujeron a la maloca comunal. El aire olía a leña y masato. En el centro, una mesa de madera serviría de altar. No había mármol, había historia. Sobre la mesa, una cruz tallada a mano, un cuenco con agua del río y una vela pequeña que brillaba como si fuese de oro. La primera voz que habló no fue la suya. Fue la de una anciana, de manos curtidas, que empezó a nombrar a los ausentes. Los que se fueron a la ciudad y ya no volvieron, los que partieron cuando el río creció, los enfermos que esperan remedios. Cada nombre era una plegaria. Robert escuchó sin mirar el reloj. Cuando le tocó hablar, no predicó sobre teorías. Preguntó por los caminos que se perdían en la selva, por la escuela que se inundaba, por el niño que tosía de noche. Le contaron que el curandero había muerto, que el puesto de salud quedaba a 2 ríos de distancia y que, cuando llueve, el cielo decide si habrá médico o no. Antes de la misa, una madre se acercó con su hija envuelta en una manta. La pequeña ardía de fiebre. Robert no tenía milagros en los bolsillos, pero sí una costumbre antigua. Pidió permiso para rezar. La madre asintió. Con el pulgar trazó una cruz en la frente de la niña y pronunció en voz baja: Señor, mira a los pequeños primero. No sonó música, se escuchó el silencio atento de todo el pueblo. Luego, una catequista trajo unas pastillas que guardaba para emergencias y un poco de suero. La comunidad completó lo que la oración empezaba. Compartieron lo poco, como si fuese mucho. Cuando llegó la Eucaristía, una mujer tradujo sus palabras a la lengua del lugar. Las frases quedaron más cortas, más hondas. Este es mi cuerpo sonó distinta, como si la selva lo entendiera mejor así. Al final, no hubo prisa por irse. Los niños se acercaron con dibujos. Cruces con pájaros, ríos que parecían serpientes, un padre Roberto con los pies descalzos como ellos. Un anciano le regaló una cruz hecha con 2 ramas de chonta, atadas con una fibra vegetal. Para que recuerde que aquí también hay iglesia, dijo. Robert la recibió como quien recibe un sacramento. Después, caminaron hasta el margen donde el río se ensancha. Allí, el jefe de la comunidad habló mirando el agua. Cuando el río crece, nos quedamos solos. A veces creemos que Dios también se va. Robert respondió sin solemnidades. Dios viaja en canoa. Llega tarde a nuestros ojos, pero no se pierde. Y juntos guardaron un minuto de silencio, no de protocolo, sino de presencia, un silencio que decía más que cualquier homilía. El encuentro no fue una visita en el sentido urbano de la palabra. Fue un intercambio. Ellos le mostraron cómo se mantiene la fe cuando la misa llega una vez cada luna. Él les mostró que no estaban olvidados. Comieron pescado y yuca bajo un techo de palma. Hablaron de la lluvia, de los jóvenes que se marchan, de las abuelas que siguen enseñando el Padre Nuestro con un rosario de semillas. Entre historias, Robert tomó notas en un cuaderno frágil. Más que apuntes, heridas y esperanzas. No anotó cifras, anotó nombres. Al despedirse, la comunidad formó un círculo. No pidieron grandes discursos, solo que rezaran juntos. Las palabras se mezclaron. Padre Nuestro, en español, respuestas en su lengua, y un amén que sonó como un golpe de remo contra el agua. Antes de subir al bote, la madre de la niña de fiebre se acercó.
La temperatura había bajado. No hubo aplausos. Hubo gratitud simple, de esa que sostiene el mundo sin que el mundo se entere. Mientras el motor arrancaba, Robert miró hacia atrás. La maloca se hacía pequeña, pero la cruz de Chonta seguía viéndose, clavada en la memoria. Comprendió que aquel lugar aislado no estaba aislado para Dios. Que la iglesia no es una geografía, sino una promesa. Yo estaré con ustedes. Y se prometió a sí mismo que, donde estuviera, llevaría ese rincón en el bolsillo del alma. Años después, cuando la responsabilidad lo alcanzó en Roma y las agendas se llenaron de audiencias, esa escena volvió a visitarlo. La vela pequeña, la niña con fiebre, el río diciendo las horas. Por eso, cuando abre puertas a quienes no tienen cita, cuando escucha más de lo que habla, cuando prefiere una mesa sencilla a un salón de gala, no está innovando. Está regresando a aquella comunidad que le enseñó el centro del Evangelio. La fe más pura no la vio en un documento, sino en un pueblo que, con lo poco, lo compartía todo. Y cada vez que sus manos tocan una cruz de madera, recuerda la que le regalaron en la orilla. 2 ramas atadas, nada más. Suficiente para sostener el mundo. Un acto de fe que lo marcó para siempre. La tarde caía lenta y el río parecía un espejo cansado. Después de la misa en la maloca, nadie se movió. El jefe de la comunidad, hombre de pocas palabras y manos agrietadas por los remos, se puso de pie con un temblor en la voz. Hoy quiero pedir perdón. Miró a otro hombre al fondo, más joven, con la mirada clavada en el suelo. Hace 2 temporadas nos peleamos por una red. Desde entonces, ya no compartimos la orilla ni la pesca. Partimos el río en 2, y también partimos a nuestras familias. El silencio pesó. Robert no dijo nada. Solo dejó el misal a un lado y esperó. El joven respiró hondo y dio un paso al frente. Sacó de una bolsa una red vieja, remendada con fibras de chambira. Esta es tuya, dijo. La arreglé como pude. Yo también necesito perdón. Y la tendió, como si extendiera un puente. No hubo discurso. Hubo llanto. Primero un sollozo tímido, luego el murmullo contenido de toda la comunidad. Las 2 familias se acercaron despacio, se abrazaron sin palabras, y la red quedó a sus pies, convertida de instrumento de disputa en señal de reconciliación. Robert vio entonces algo que no había leído en ningún manual. La paz no entra por decreto, nace cuando alguien se atreve a perder para que el otro gane. Una anciana, la misma que había nombrado a los ausentes por la mañana, se aproximó con un cuenco de agua del río. Bendiga nuestras redes, Padre, para que nunca más las usemos contra el hermano. Robert trazó la señal de la cruz sobre el agua, y en voz baja oró. Señor Jesús, pescador de corazones, enséñanos a echar las redes del perdón. Uno a uno, los presentes metieron la mano en el cuenco y se signaron, como si se lavaran de una historia que pesaba demasiado. Entonces ocurrió el gesto que lo marcó para siempre. Un niño de unos 8 años, flaco como una rama y con una cicatriz en la ceja, se acercó con el único pez del día envuelto en hojas. Es para la mesa común, dijo, mirando de reojo a los 2 hombres que acababan de reconciliarse. Su madre intentó detenerlo. Es nuestra cena. El niño bajó la vista, dudó un segundo, y luego empujó el paquete hacia el centro. Que coma primero el que pidió perdón. El jefe, con lágrimas en los ojos, se arrodilló ante el niño. Hoy nos predicaste tú, murmuró. Robert sintió un nudo en la garganta. Comprendió que ese pez, tan pequeño, tan insuficiente, valía más que 100 homilías. El evangelio estaba allí, con sabor a río y a yuca, en la decisión de un niño de quedarse con hambre para que otro se alimentara de reconciliación. Al anochecer, caminaron juntos hasta la orilla. Encendieron una vela dentro de un frasco para protegerla del viento. La llamaron la luz del perdón. La colocaron sobre una roca húmeda, y el resplandor mínimo iluminó los rostros como si fueran retratos antiguos.
Robert tomó la pequeña cruz de chonta que le habían regalado y sosteniéndola sobre el pecho, rezó en silencio. Señor, no permitas que me acostumbre a la fe cómoda. Déjame recordar siempre este pez, esta red y esta luz. Antes de partir, la anciana le puso entre las manos un rosario de semillas gastadas. Para cuando se olvide de nosotros, bromeó con ternura. Él respondió, con esto me acordaré todos los días. Y era verdad. Desde entonces, cada vez que sus dedos recorrieron aquellas cuentas ásperas, en un despacho de Roma, en una capilla oscura, en un pasillo lleno de citas, volvió a aquella maloca, al cuenco de agua, a la red tendida como un puente, al niño que dio su cena. Ese acto de fe lo cambió. Lo obligó a revisar sus prioridades. Antes que reglamentos, reconciliaciones, antes que protocolos, personas, antes que victorias, perdón. Años más tarde, cuando otros le pidieron decisiones difíciles, recordaría la escena como un norte. Si una comunidad pudo sanar comenzando por un lo siento, también la iglesia podía hacerlo. Y la enseñanza quedó encerrada en una frase que empezó a repetir en sus retiros personales, más aprendida que escrita. Donde hay una red tendida, hay un milagro posible. Desde entonces, su ministerio se pareció mucho a esa red remendada. Frágil, sí, pero capaz de sostener a muchos cuando se extiende sobre aguas turbulentas. Porque aquella noche en la selva le enseñó que la fe más verdadera no es la que espera condiciones perfectas, sino la que, con lo poco, lo entrega todo. ¿Cómo esa experiencia influye en sus decisiones como papa? La selva no es solo un paisaje para quien la ha vivido. Es una escuela de humildad, paciencia y reparación. Lo que León XIV aprendió en aquella maloca, a escuchar más que a hablar, a resolver con gestos sencillos antes que con decretos elaborados, a poner la misericordia en primer plano, no quedó reducido a un recuerdo íntimo. Se convirtió en un hilo conductor que atraviesa su pontificado y traduce en políticas, prioridades y gestos concretos la convicción de que la Iglesia debe ponerse del lado de los últimos. A continuación desgloso cómo esa experiencia masónica ha modelado sus decisiones en Roma y cuáles son los avances reales, hasta ahora, que puede leerse como fruto directo de aquel encuentro. Como la experiencia amazónica alimentó su visión y su estilo de gobierno. Escuchar antes de decidir. La selva le enseñó a esperar la palabra verdadera, la que nace del corazón del pueblo. Por eso una de sus constantes es convocar a audiencias populares sin protocolo. Encuentros abiertos donde escucha testimonios de fieles de barrios humildes, migrantes, enfermos y trabajadores sociales antes de tomar decisiones que afectan pastoralmente a amplios sectores. Sus dictámenes muestran el rostro de quienes habló en la orilla del río. Preferir el servicio a la pompa. Ver la misa en una mesa de madera y no en mármol lo marcó profundamente. Sus nombramientos y gestos protocolarios han tendido a priorizar sencillez, menos pompa, más presencia, y a valorar a pastores con experiencia en periferias por encima de los tecnócratas del Vaticano. La prioridad por los pobres y las periferias. Donde la selva exigía redes de cooperación para sobrevivir, él aprendió la lógica del Preferential Action for the Poor. Sus decisiones económicas y pastorales priorizan diócesis pobres, programas de alimentación, salud y educación, y proyectos que fortalecen la iglesia local, no solo como donante, sino como acompañante. Inculturación y lengua. Ver una homilía traducida a la lengua local en una maloca lo llevó a entender que la liturgia se vuelve auténtica cuando habla en la lengua del pueblo. Ha impulsado medidas para favorecer el rito inculturado y el uso de lenguas locales en celebraciones y catequesis, especialmente en territorios indígenas y afrodescendientes. Sinodalidad real y colegialidad. La vida en comunidad amazónica le mostró la fuerza de las decisiones tomadas en diálogo. Su estilo magisterial ha tendido a incorporar procesos sinodales y consultas ampliadas antes de definiciones de gran alcance. Más escucha, más participación, menos decisiones unilaterales. Cuidado de la creación y defensa de la casa común. La cercanía a la selva convirtió la ecología en asunto pastoral. Ha apoyado con prioridad iniciativas que protejan territorios indígenas,
rechazando proyectos que destruyan la biodiversidad y promoviendo un vínculo directo entre evangelización y cuidado de la creación. Transparencia y rendición de cuentas. Saber que en la misión cada recurso cuenta lo llevó a exigir mayor claridad en las finanzas eclesiásticas. La solicitud de auditorías, la apertura de cuentas para proyectos sociales y la reorientación de fondos hacia obras concretas forman parte de ese aprendizaje práctico. Avances logrados hasta ahora. ¿Qué se ha hecho y con qué impacto? 1. Audiencias populares permanentes. Creación de un calendario regular de audiencias en el que participan delegaciones de barrios, pastorales de la calle, organizaciones de migrantes y representantes de comunidades indígenas. Impacto. Han salido iniciativas directas, microproyectos de alimentación, asesoría jurídica para migrantes, que se han articulado rápidamente con diócesis locales. 2. Fondo Pontificio para las Periferias. Lanzamiento de un fondo dedicado a proyectos rurales y amazónicos, salud básica, escuelas, comunicaciones comunitarias. Impacto. Se han financiado brigadas médicas itinerantes y reparación de sistemas de agua en comunidades ribereñas. 3. Reorientación de la política de nombramientos. Prioridad en nombramientos pastorales a obispos y superiores con trayectoria en periferias y misión, y apertura de cargos consultivos a laicos formados en pastoral social. Impacto. Mayor sensibilidad pastoral en decisiones diocesanas y más presencia de voces locales en dicasterios. 4. Impulso a la inculturación litúrgica. Promoción de celebraciones piloto en varias diócesis donde se usa la lengua y expresiones culturales propias, cánticos, signos, respetando la doctrina litúrgica. Impacto. Aumento de participación en comunidades indígenas y reconocimiento oficial de formas de piedad popular. 5. Programas de acogida a migrantes. Directrices para que diócesis y parroquias abran albergues, centros de orientación y programas de inserción laboral. Impacto. Reducción de la vulnerabilidad en corredores migratorios y mayor coordinación entre ONG, Cáritas y parroquias. 6. Auditoría y mayor transparencia financiera. Encargo de auditorías internas en entidades e instituciones vinculadas a la curia, con publicación gradual de resultados y compromisos de reforma. Impacto. Mayor confianza pública en proyectos sociales y reasignación de recursos hacia programas asistenciales. 7. Consejo Consultivo de Comunidades Periféricas. Creación de un consejo asesor que incluye representantes de comunidades rurales, indígenas y de la economía popular, pequeños campesinos, líderes de cooperativas. Impacto. Se han adoptado políticas eclesiales con menos sesgo tecnocrático y más atención a soluciones territoriales. Integración de la ecología en la pastoral. Lanzamiento de campañas y programas educativos sobre cuidado ambiental vinculadas a la catequesis y a la acción social. Impacto. Movilización de comunidades parroquiales en la defensa de ríos y territorios amenazados. 9. Reformas en comunicación institucional. Nueva política para que las oficinas de comunicación prioricen la verdad y la transparencia sobre la imagen y se publiquen reportes sociales de actividades pastorales. Impacto. Mayor acceso a información veraz para los fieles y menos gestión de puertas cerradas. 10. Iniciativas de reconciliación comunitaria. Apoyo pastoral a procesos de reconciliación local, mediación en conflictos por tierras, proyectos comunitarios para reparar rupturas. Impacto. Restauración de tejido social en zonas conflictivas y testimonios de paz replicables en otros contextos. Respuestas y resistencias. La realidad no es lineal. Estos avances han sido celebrados por comunidades, organizaciones sociales y muchos pastores de periferia, que ven en ellos una traducción concreta del Evangelio en la vida de los pobres. Sin embargo, hay resistencias. Algunos sectores eclesiales temen que el énfasis pastoral pueda, si no se acompaña de claridad doctrinal y formación, generar incertidumbre. Otros reclaman más rapidez o cambios más profundos en estructuras de poder. León XIV ha respondido reiterando que su método es lento y humilde. Escucha,
prueba y acompaña, consciente de que toda reforma verdadera requiere paciencia y discernimiento comunitario. Un sello personal, decisiones que son gestos. Más que decretos de alto vuelo, muchas de sus medidas han sido gestos repetidos. Sentarse a comer con trabajadores de parroquia, recibir en audiencias a familias que no tienen acceso a la curia, bendecir proyectos comunitarios con la misma solemnidad con la que firma documentos importantes. Esos gestos, nacidos en la Maloca, resultan ser la política misma. La política de la cercanía. Conclusión. Un pontificado en marcha, con señales visibles. Lo esencial es que la experiencia pastoral en la Amazonía no fue una anécdota, sino la matriz de prioridades concretas. Escucha, opción por los últimos, protección de la creación, inculturación y transparencia. Los avances ya realizados muestran que la selva sigue hablando desde Roma y que la Iglesia, bajo su guía, intenta hacerse más cercana, más pobre y más fiel a la verdad del Evangelio encarnada en la vida de la gente. Oremos para que el Espíritu acompañe estos pasos y nos conceda paciencia para caminar juntos en la verdad y la misericordia. Fe humilde versus fe institucional. Fe humilde y fe institucional no son dos bandos que compiten por el trono de la verdad, son dos respiraciones de un mismo cuerpo. Una impulsa la acción de la Iglesia en la vida concreta, la otra le da forma, coherencia y memoria. La fe humilde nace en la orilla del río. Es la que comparte el poco pan, la que perdona la ofensa por el bien común, la que reza con las manos ásperas de quien trabaja la tierra. La fe institucional se despliega en las cúpulas y los concilios. Protege el depósito de la fe, estructura la catequesis, conserva la liturgia que ha alimentado a generaciones. Ambas son necesarias, y ambas pueden corromperse si se vuelven únicas y absolutas. En la Maloca de la Amazonía vimos la fe humilde en su forma más desnuda y elocuente. El niño que ofrece su cena, la anciana que nombra a los ausentes, la red remendada que se vuelve puente de reconciliación. Es una fe que no exige ritos perfectos ni grandes palabras. Reconoce a Dios en el gesto mínimo y en la solidaridad. Esa experiencia nos recuerda que la esencia del Evangelio es siempre el amor concreto. Tuve hambre y me disteis de comer. Mateo 25,35. La humildad de la fe convierte un cuenco de agua en sacramento de comunión y los remiendos en sacramentos de reconciliación. Pero la Iglesia también necesita estructuras que sostengan, enseñen y orienten. La forma institucional, los dogmas, los sacramentos ordenados, la disciplina litúrgica, evita que la fe se reduzca a lo emotivo o a la moda pasajera. El Concilio Vaticano II y la tradición eclesial nos enseñan que la Iglesia es pueblo de Dios. Una comunidad que camina unida, con normas que iluminan el camino. Sin esa forma, la caridad puede dispersarse en subjetividades. Sin contenido, la piedad puede volverse mero sentimentalismo. El riesgo aparece cuando una sola respiración pretende apagar la otra. Una fe institucional rígida puede perder compasión. Se cierra en procedimientos y olvida rostros. Una fe humilde sin anclaje doctrinal puede deslizarse hacia prácticas difusas o a promesas que no sostienen la comunidad a largo plazo. El desafío es evitar ambos extremos. No idolatrar la forma, ni idealizar la espontaneidad. La verdadera sabiduría cristiana consiste en articular doctrina y misericordia, rito y cercanía, memoria y creatividad. ¿Cómo se concreta ese equilibrio? Primero, escuchando. La fe institucional se enriquece cuando escucha las periferias y la fe humilde se fortalece cuando se nutre de la enseñanza viva de la Iglesia. Segundo, formando. Los fieles necesitan formación para que su sentido íntimo de Dios encuentre palabras, sacramentos y prácticas que lo sostengan. Tercero, apostando por la colegialidad y la sinodalidad. Decisiones tomadas en comunión, con la participación de obispos, pastores y laicos, ayudan a que las normas respondan a las realidades concretas sin traicionar la verdad. Este equilibrio exige también gestos visibles. Un papa que baja al pueblo, un obispo que conoce la parroquia en la que nació, una diócesis que consulta antes de imponer. Esos gestos institucionales que aprenden de la humildad y las prácticas humildes que se nutren de la catequesis y los sacramentos.
Cuando la institución se hace humilde y la humildad se organiza, la Iglesia se convierte en una casa capaz de acoger y sostener a cualquiera que la necesite. Acabemos en oración, pidiendo por esa armonía que tanto necesita nuestra historia. Señor Jesús, que enseñaste a ser grande sirviendo, concédenos una fe que no se avergüence de la sencillez ni se pierda sin doctrina. Haz que nuestra Iglesia sea a la vez catedral y choza, escuela y hospital, memoria fiel y corazón abierto. Danos la valentía de escuchar a los pobres, la prudencia de enseñar la verdad y la ternura para acompañarnos unos a otros en el camino. Amén. Que la paz de Cristo habite en tu corazón, que el Espíritu nos guíe hacia una fe que sea humilde en sus gestos y firme en su palabra. Gracias por acompañar esta reflexión hasta el final. Hoy hemos viajado juntos a un rincón del Perú donde la fe se vive con simplicidad, entrega y corazón. En medio de la selva, León XIV comprendió que el Evangelio no necesita templos grandiosos, ceremonias ostentosas ni luces brillantes para iluminar el mundo. La fe verdadera nace en el gesto humilde, en la oración silenciosa y en la solidaridad compartida. Desde Roma, ese recuerdo sigue guiando su pontificado, recordándonos que Dios se encuentra donde hay amor y sinceridad. Gracias de corazón por acompañarnos hasta el final de este viaje espiritual. Si este video tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal para seguir descubriendo la vida y enseñanzas del Papa León XIV, y no olvides darle me gusta para que más personas puedan encontrar estas historias que inspiran. Que el Señor los bendiga, que su Espíritu ilumine sus caminos y fortalezca su fe cada día. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando los secretos y la vida del Papa León XIV, y las lecciones que su ejemplo puede dejarnos. Hasta pronto, con paz y bendición.